Queridos fieles todos, tal y como nos han introducido, ¿no?, al inicio de la Eucaristía, en este domingo 28 del tiempo ordinario, que además coincide con el 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, Día de la Hispanidad. En nuestra diócesis celebramos este jubileo del duelo, de la pastoral del duelo, que ahora hablaremos de ello, al mismo tiempo que la Iglesia Universal en Roma está celebrando el jubileo de la espiritualidad mariana. Sí, este fin de semana, pues en Roma hay una gran peregrinación de asociaciones marianas. También está Radio María presente allí, otras muchas asociaciones marianas, viviendo en hermandad ese jubileo. También ha peregrinado la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, está allí. El sábado por la tarde tuvo lugar un rosario presidido por el Papa en la plaza de San Pedro. La Virgen María de Fátima fue llevada en andas por toda la plaza de San Pedro, se detuvo especialmente en la plaza de San Pedro, encima de la placa que guarda memoria del lugar, del sitio donde tuvo lugar el atentado contra Juan Pablo II, aquel atentado que coincidió un 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, aquel atentado. Bueno, pues curiosamente ahora llega allí la Virgen de Fátima, en cuya corona Juan Pablo II quiso poner la bala que le extrajeron del cuerpo en aquel atentado, ¿no? Y esa Virgen de Fátima, que tiene la bala en su corona, bueno, pues llega allí a Roma y allí ha sido venerada, y especialmente en el lugar, ¿no?, en el que tuvo el atentado. Una imagen de cómo María sigue ejerciendo su maternidad, sigue cuidando de nosotros. Eso es lo que significa la Virgen del Pilar. Eso es lo que significan todas las advocaciones marianas, ¿no? María, Madre que nos cuida en las pruebas de la vida. Y entre las pruebas de la vida también hay una prueba no menor, sino una prueba muy importante, que es la de vivir la despedida de nuestros seres queridos. ¿Cómo vivimos la despedida de nuestros seres queridos? Claro, y a eso se le llama la pastoral del duelo. La pastoral del duelo es el acompañamiento que hace la Iglesia para educarnos en cómo vivir, cómo integrar ese momento de la despedida y cómo configurar nuestra vida sin esos seres queridos con los cuales siempre hemos estado, y después, una vez que ellos han marchado, nos puede llegar a costar y mucho imaginarnos la vida sin ellos. ¿Es tan importante eso? ¿Es tan importante esa pedagogía, ese consuelo de sabernos cuidar en esos momentos? Yo recuerdo, ¿no?, como si fuese hoy mismo, que en la despedida de nuestros padres, primero falleció nuestro padre hace ya bastantes años y más recientemente nuestra madre, recuerdo perfectamente cómo en el momento, ¿no?, de entregarlos a la tierra, pues cómo la Iglesia a mí me enseñó a decirles: hasta pronto, papá, hasta pronto, mamá. No decirles adiós, bueno, sí, decirles adiós, pero en el sentido verdadero del término, porque fijaros lo que significa la palabra adiós. A veces decimos palabras adiós y no nos damos cuenta de lo que significan. Adiós significa vamos hacia Dios. Él es nuestra meta. A Él nos dirigimos, a Él nos encaminamos. Adiós. Es una palabra, obviamente, ¿no? Cuando tuvo lugar la persecución religiosa en España de los años 30, ¿no?, previa a la Guerra Civil, y en la Guerra Civil, cuando tuvo lugar aquella persecución religiosa, que se querían borrar todos los signos religiosos, se hicieron dos cosas. Bueno, muchas cosas se hicieron, muchas barbaridades, pero entre ellas yo destaco dos. Una es quitar la palabra adiós, porque eran conscientes de que el saludo a Dios era una referencia religiosa, ¿no?
Entonces se sustituyó la palabra adiós por salud. Claro, es una sustitución curiosa, porque por otra parte, salud, sí, salud será por una temporada, pero la salud ya sabemos que tiene fecha de caducidad asegurada. Con lo cual, decirnos como saludo, salud, la verdad es que es una esperanza vana. Es una esperanza vana porque será una salud por un tiempo. En el fondo, una persona sana es un enfermo en libertad provisional, que tarde o temprano pues caerá enfermo, ¿no? Porque forma parte de nuestra condición. Y otra cosa que se hizo en esa persecución religiosa fue prohibir que los coches fúnebres pasasen en procesión por las ciudades, porque era un recordatorio de la fugacidad de la vida, y era un recordatorio que vamos a Dios. Entonces, en esa persecución religiosa se entendió que había que eliminar eso, no únicamente eliminar las procesiones de Semana Santa, etcétera, sino también eliminar los coches fúnebres por la calle, es decir, tapar la muerte, pues porque no sabemos dar una palabra de esperanza, y como no sabemos dar una palabra de esperanza, que no se vea, para que no moleste en la conciencia a nadie, ¿no? Bueno, pero fijaros, nosotros decimos, ¿no?, hasta pronto a nuestros seres queridos, y les decimos adiós, a Dios nos dirigimos, a Él nos encaminamos. La diócesis está pues muy agradecida pues con ese carisma de los grupos de acompañamiento del padre Mateo Bautista, es un grupo que se llama Resurrección, y ese carisma del padre Mateo Bautista, que también ha llegado a la diócesis, pues este curso pasado, bueno, pues es un don que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia. Es un carisma que está dirigido a personas que necesitan un acompañamiento, pues para vivir adecuadamente el duelo de su vida, para entregarle al Señor esa ausencia, para que esa ausencia no sea destructiva, sino se convierta en una oblación, en una entrega. Pues el curso pasado ya hemos tenido, ¿no?, algunas experiencias de acompañamiento, algunas personas que se les llama los dolientes, es el nombre, ¿no?, el nombre que se le da en ese carisma del grupo Resurrección, los dolientes, el acompañamiento hacia ellos para que vivan ese momento de su vida de la despedida de los seres queridos con esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza. Entonces creo que este carisma tiene una gran actualidad. Porque si de algo carecemos en este momento en el que tenemos todo, tenemos el bienestar, los medios materiales para el bienestar, pero nos falta todo. Y ese todo que nos falta es la esperanza. Agradezco, ¿no?, la llegada de ese carisma, y además también os propongo un reto. Y el reto que os propongo es que en todas nuestras parroquias debiera de haber quienes se sientan llamados a acompañar en la pastoral del duelo, porque nuestros sacerdotes obviamente están sobreexcedidos en la cantidad de funerales que celebran, claro, lo cual les impide un acompañamiento personalizado como sería conveniente hacer con todas las familias que han ido despidiendo a seres queridos. Pero claro, ¿cómo acompañar a tantas? Hay sacerdotes que me dicen: el año pasado celebré 140 o 120 funerales. Claro, alguien que celebra 140 funerales un año es imposible que tenga la capacidad de un acompañamiento a todas las personas que han despedido sus seres queridos. Qué bueno sería que existiese en todas nuestras parroquias una pastoral, podríamos llamarla del duelo, como hubiese que llamarla, pero una pastoral que tuviese esa intuición,
esa intuición de estar atentos, acercarse, acompañar en el duelo, no solo a celebrar bien un funeral, no, más allá de la celebración de un funeral, a estar atentos al acompañamiento de una familia que despidió un ser querido, y de ahí quizás detectar quién necesita de una manera más específica pues esa propuesta de acompañamiento ya estructurado y ordenado en una serie de encuentros que ofrece pues el Grupo Resurrección. Quisiera subrayar que esta pastoral del duelo está plenamente insertada en las obras de misericordia espirituales. Os las recuerdo, las obras de misericordia espirituales, porque las aprendimos en un día, en su tiempo, y bueno, pues quizás necesitamos refrescarlas. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por vivos y difuntos. Estas obras de misericordia espirituales están muy ligadas, muchas de ellas, por no decir todas, están muy ligadas con ese ministerio de la consolación, de consolar a nuestros hermanos que viven el duelo. Porque en el fondo, ¿qué hay que conjugue todas estas obras de misericordia? De enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, tener paciencia, dar alegría al que está triste. ¿Qué hay de hilo conductor entre todas estas obras de misericordia espirituales? Dar esperanza, compartir esperanza. Un cristiano recibe la esperanza y la comparte. San Pablo dice: consolad a los demás con la consolación que habéis recibido de Dios. Es una frase poderosa esta de San Pablo. Consolaos unos a otros con la consolación que habéis recibido de Dios. Cuando una persona que ha afrontado una gran prueba en su vida, y todos hemos sido testigos de ello, y nos ponemos en su situación y dice uno: vaya prueba, ¿qué ha pasado? Cuando esa persona ha recibido la consolación de Dios, que le ha permitido afrontar esa situación sin perder la alegría, sin perder el rumbo, sino más bien todavía marcando el rumbo de una manera más fuerte, más decidida, entonces eso nos admira, nos dice: ¿qué don ha recibido esta persona? ¿Qué consolación de Dios ha recibido? Y entonces esa persona, sin pretenderlo, acaba consolando a los demás. Los demás dicen: pero yo ¿por qué estoy aquí lamiéndome mis llagas? Que a veces hacemos eso, ¿no? Ahí estamos autolamentándonos en un victimismo, lamiéndonos las llagas. Esto es muy típico de nuestro tiempo. Es muy típico. Que a veces, ¿no?, parece que el consuelo que buscamos es en compartir penas, en decir cuántos males tengo yo, y el otro dice: no, más tengo yo, no, más tengo yo, más tengo yo, ¿no? Que parece que es como si fuese una especie de competitividad de decir cuántas penas tengo. Si en vez de dejarnos llevar, ¿no?, por esa desesperanza, si damos testimonio a los demás de cómo Dios me ha confortado, de cómo Dios me ha dado la gracia de superar esta prueba, eso, sin duda alguna, es una de las mayores predicaciones que podemos hacer hoy en día. Una predicación que posiblemente sea más efectiva que la que estoy haciendo yo ahora mismo. Porque al fin y al cabo, ¿no?, pues la predicación de un sacerdote, pues es una predicación, podríamos decir que toca hacerla, ¿no? Toca hacerla. Pero cuando alguien en su vida, de una manera espontánea, casi sin que él sea consciente de que lo está haciendo, da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, tiene una fuerza muy poderosa
predicar la buena nueva de Cristo delante del mundo. Por lo tanto, hay un hilo conductor entre todas las obras de misericordia espirituales: compartir la esperanza, consolar a los demás con la consolación que hemos recibido de Dios. Y la consolación se testimonia, es contagiosa, sí, la consolación es contagiosa. También es contagioso el desánimo, ¿eh? El desánimo también es contagioso. Por eso es importante, ¿no?, tener capacidad crítica hacia la tendencia, pues, quejumbrosa, que a veces, ¿no?, pues nos puede estar tocando la puerta como una tentación, y no debemos de abrir la puerta a esa tentación. Queridos hermanos, vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos prepare para acompañar a otros, que suscite en nosotros sensibilidad. ¿Podría yo participar de ese carisma de la pastoral del duelo? Habéis venido hoy aquí a celebrar la pastoral del duelo en un domingo en el que hemos leído el Evangelio de aquel leproso agradecido que volvió a dar gracias, mientras que otros no habían vuelto a dar gracias. Creo que vosotros expresáis con aquellos dolientes, ¿no?, que habéis hecho este camino, expresáis la gratitud. Gracias, Señor, porque me has consolado. Gracias porque he recibido tu consolación y he venido en este jubileo a darte gracias y a ganar la indulgencia plenaria para consolación de otras almas. No hay más que decir que esto. Con esto hemos dicho bastante. Yo he recibido una consolación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Bueno, pues ganaré el jubileo, ganaré la indulgencia plenaria y la aplicaré por otras almas, por las almas del purgatorio, para consolar a otros con la consolación que yo he recibido. Que la Virgen del Pilar nos dé firmeza en la fe, en la esperanza y en la caridad.